Bueno, padres y madres de familia, hace algunos meses estuvimos hablando acerca de los linderos. ¿Alguien se acuerda? De poner límites. Bueno, el Señor una vez más me ha hablado acerca de cómo podemos edificar nuestra casa siendo padres. ¿A algún padre le interesa ese mensaje? Así que a este mensaje en el Señor le he puesto cuidando mi fruto. ¿Cómo? Cuidando mi fruto. ¿Qué tal si volteas con tu pareja o volteas con tus hijos y le dices, te voy a cuidar? Te voy a cuidar. Muy bien, familia. Y sin más preámbulo, yo creo que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 127, verso 3. Y traje una versión muy diferente a la que tú tienes en tu Biblia, y dice la Escritura: ¿no ves que los niños son el mejor regalo de Dios? El fruto del útero es su generoso legado. Qué impresionante. ¿Qué tal si me ayudas a leerlo a las 3? 1, 2, 3. ¿No ves que los niños son el mejor regalo de Dios? El fruto del útero es su generoso legado. Y quiero recordarte algo en lo que podemos ver en la Escritura, y es que el Señor no nos ve como gente aislada, sino que nos ve ligados de dos maneras. La primera manera es de manera generacional, es decir, por medio de las familias. Amén. Y la siguiente forma es a través de los lazos de la sangre de Jesucristo. En el libro de Ezequiel podemos ver cuando él comenzó a profetizar, él veía huesos separados, pero comienza a profetizar, y ¿qué le sucede a esos huesos? Se unen, comienza a subir tendones, comienza a subir piel, etcétera. Es decir, que el Señor está viendo una iglesia, un cuerpo de Cristo unido. ¿Está conmigo? Sin embargo, también yo puedo ver a través de la Escritura que el Señor lo que busca es recompensar y bendecir al hombre con todo lo que le falta. Con todo lo que le falta. ¿Para qué? Para que el propósito del Señor se lleve a cabo en tu vida y en tu familia, pero también para manifestar tanto su poder y su deidad, como lo dice la Escritura, profetizando y manifestando memoria de lo que Él ya hizo y estará haciendo. Sin embargo, a pesar de esta gran gloria, el hombre no ve las cosas a la manera del Señor, sino que lo que hacemos como padres es que desperdiciamos y descuidamos nuestro fruto, nuestra herencia. ¿Y qué es lo que hacemos? Colocamos nuestro fruto para que otra persona lo cuide. Y lo peor de todo es de que lo damos a alguien que no precisamente ame a Dios. Es decir, mis hermanos, no hemos tenido en cuenta que necesitamos tomar tiempo para nuestros hijos, tener paciencia, dedicación, pero también para discernir el gran tesoro que Dios nos ha dado en nuestros hijos. Ningún padre dice amén. Es decir, familia, muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que Dios ha colocado un tesoro en esos pequeños vasos de barro con el propósito de manifestar toda la excelencia del reino de los cielos en ellos. Y esto mismo se dio cuenta Moisés. Moisés comenzó a ver la frialdad, la indisciplina y aún la dureza que había en el pueblo de los padres para con los hijos, porque los padres se habían desentendido. Y esto sucedía porque el corazón de los padres no estaban amando y temiendo completamente al Señor de los cielos, sino que estaban más entregados a sus afanes, estaban más entregados a Egipto, en vez de buscar proteger la herencia que Dios les había dado, en vez de buscar cuidar la presencia de Dios que estaba en su casa. Y quiero mostrártelo. Acompáñame en tu Biblia al libro de los Hechos, capítulo 7, versos 38 y 39.
Dice la Escritura, Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y ahí Moisés recibió las palabras que dan vida para transmitirla a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés y lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Quiero que observes, Moisés era el hombre designado por Dios para guiar, para educar y para exhortar al pueblo del Señor. Así como en ese tiempo había un pastor llamado Moisés, ahora también hay muchos en diversas porciones de la grey que estamos haciendo lo mismo. Moisés lo que hacía era transmitir la palabra, porque la palabra da vida. Y él lo que estaba esperando es que las palabras del Señor penetraran en el corazón del pueblo. Pero el pueblo, las casas paternas, los padres de familia rechazaron las palabras de su pastor. Las casas paternas desecharon la palabra de Dios. Y aún su corazón, dice la Escritura, que se volvió a Egipto. Si vemos bíblicamente, Moisés tiene dos tipologías. La primera de ellas es el tipo de Jesús para la iglesia. Pero en el siguiente punto, Moisés es como ese pastor y esa autoridad delegada que el Señor le entrega al cuerpo de Cristo para estar guiando al pueblo del Señor. Pero aquí observo algo. El pueblo había desechado las palabras de Moisés. El pueblo había desechado las palabras de su pastor, por lo tanto había desechado las palabras de su Dios. Y quiero que me acompañes en la Escritura. A pesar de los grandes errores que tuvo el pueblo se hizo un plan B. Diga conmigo, plan B. No ve y escóndete. No, ese no, familia. Plan B. Acompáñame en tu Biblia, Hechos capítulo 7, verso 40. Y dice la palabra: le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. El Señor hablaba a mi corazón, y cuando estas personas le pidieron a Aarón, haznos un nuevo Dios, podemos ver tipificado aquello que buscamos continuamente como una nueva guía, un nuevo método, una nueva circunstancia, una nueva técnica para poder cuidar a nuestra familia, para que en nuestra familia pueda existir armonía, pueda existir unidad, pueda existir esa floreciente educación. Es decir, todos estamos urgidos de que la iglesia, la casa del Señor, pero también en tu propia casa haya unidad. Pero la gente que estaba con Moisés, lo único que sabía era: yo necesito esto, pero no sé cómo llegar. Y ellos pidieron a Aarón un nuevo Dios, pero no sabían que ese nuevo Dios los iba a desviar, los iba a distorsionar e iba a colocar un gran velo en su mente para que no entendieran las palabras de Dios. Ese falso Dios, familia, lo único que hizo fue desviar al pueblo del único y verdadero Dios. Pero ¿sabes qué es lo peor? De que ese mal ha venido generación tras generación y nos ha alcanzado a nosotros. ¿No es verdad? ¿O sí? Es decir, familia, nosotros estamos jalando la misma manera en la que educaron los padres a los hijos, y hoy tú estás educando a tus hijos de la misma manera en la que te educaron. Estás premiando a tus hijos de la misma manera en la que te premiaron. Hace poco hablaba con una persona y se sorprendió cuando ella me comentaba: es que cuando mi niño sale bien en la escuela, yo lo premio. Y yo le cambié la pregunta, o más bien le cambié el comentario. Le dije: oiga, ¿usted premia a su esposo cuando trae el dinero quincenalmente a casa? No. ¿Por qué? Porque es su obligación, ¿verdad? Al igual del niño, es su obligación salir bien en la escuela. ¿Por qué lo vas a premiar?
¿O acaso llegas tú con tu patrón y le comienzas a aplaudir? Patrón, gracias, bendito de Jehová que me pagaste. ¿Acaso no te lo debe? ¿Por qué tú lo haces con tus niños? Bendito hijito, sacaste 10. ¿Acaso no es su obligación? Pero ¿qué es lo que pasa? Premiamos como nos premiaron, educamos como nos educaron. Es decir, mis amados, Moisés lo que buscaba era evitar que esa mala racha, esa mala educación pasara a la siguiente generación. Es decir, mientras que Moisés predicaba, él esperaba que el pueblo del Señor se ajustara a la palabra de Dios, temiera al Señor y por ende viniera gran bendición. Pero el pueblo se desvió. Y si el pueblo, los padres se desviaron, ¿qué habrá pasado con los hijos? También se desviaron. Y aquí yo encuentro que el pueblo de Israel se parece mucho a la iglesia contemporánea. El pueblo de Israel se llenó de orgullo, pensó que ellos estaban haciendo las cosas bien, que ellos educaban a sus hijos de una manera correcta y aún adoraban a Dios de una manera correcta. Pero no solamente le dieron la espalda al Señor, sino que dice la Escritura que ellos se regocijaron en la obra de sus manos. Es decir, se deleitaban haciendo cosas sin Dios. Mira lo que dice la Escritura, Hechos capítulo 7, verso 41. Dice la Escritura: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. A pesar de que el pueblo tenía el conocimiento de que Dios había abierto el mar en el desierto, de que les daba alimento cayendo del cielo y les había dado agua de la roca, ellos eligieron regocijarse en su entendimiento. Ellos decidieron celebrar su independencia de Dios. Es decir, familia, su pecado fue la mejor herencia a sus hijos. Es decir, su pecado profetizó más profundamente que la palabra de Moisés. Su pecado les abrió camino a la maldición en vez de a una vida en amor. Mira lo que dice la palabra en Jueces capítulo 2, verso 10. Antes de leerte este versículo, este verso nos muestra de que no solamente el pueblo había rechazado a Moisés, no solamente había rechazado ahora el sucesor, a Josué, sino que también había rechazado a Dios mismo y la Escritura. Mira lo que dice la palabra: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Y yo tengo una pregunta, familia: ¿no será que hoy estaremos haciendo lo mismo que nuestros antepasados? Ay, ni amén, ni cálmese, pastor, está muy pastoral o nada, ¿verdad? ¿No será que estamos haciendo lo mismo que nuestros antepasados? La Escritura, cuando se refiere a que se regocijaron en la obra de sus manos, nos hace un partimiento entre que nuestras generaciones están viendo el bueno o el mal testimonio que tenemos. Y como padres, familia, muchas veces pensamos que con que zarandiemos a nuestros hijos, con que les gritemos, con que los amenacemos, con que los castiguemos o aún con que les proveamos es suficiente. Y no. Diga conmigo: un buen testimonio. ¿Qué es eso? Un buen testimonio significa tener una congruencia total entre lo que pensamos, decimos y hacemos en conjunto con la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Sin embargo, hay cosas que yo he encontrado. Muchos afirmamos: yo hago bien las cosas, estoy haciendo las cosas con mi mejor esfuerzo,
Aún yo en muchos de ustedes he visto que se estresan y llevan cargas muy pesadas para dar lo mejor. Pero ¿no será que quizás justo lo que estás haciendo está siendo piedra de tropiezo para tu mismo hijo? ¿Sabes algo, familia? Hace unos días estaba en oración y el Señor me hizo comprender algo en mi corazón. Muchos de los hijos que están apartados del Señor, que en algún tiempo conocieron y hoy no están, es porque se han llenado de orgullo. A causa de, se cumple la palabra, al altivo lo ve de lejos al Señor, pero al que se humilla él mismo, lo exaltará. ¿No te has preguntado si aún tus hijos están siguiendo tu bueno o tu mal testimonio? Mira lo que dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 8, verso 9. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Tu libertad no tiene que ser piedra de tropiezo para tus hijos. Que tú te sientas muy entendido, que tú te sientas muy fortalecido, no significa que los vas a tirar. Y en la Escritura encontramos muy buenos y muy malos ejemplos de padres para con sus hijos, pero te platico algo. Aún los hijos superaron grandemente a los padres. Y hay una mujer en la Biblia que yo creo que todos hemos escuchado de ella, y su nombre es Jezabel. Yo te hago una pregunta, ¿qué concepto tienes tú de Jezabel? Una mujer difícil, ¿verdad? Mira lo que dice la Escritura, Primera de Reyes, capítulo 21, verso 25. Dice la Escritura: nadie se entregó de tal manera a hacer el mal como Acab, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba a que cometiera toda suerte de perversidad. Jezabel, mis hermanos, era la hija de un rey, y ella obviamente era una mujer muy orgullosa, muy prepotente. Ella se sentía la más importante, siempre quería sobresalir, nadie podía llevarle la contraria. Ella tenía que ser la más destacada, la más reconocida. Sin embargo, yo encuentro en la Biblia que ella también conocía algo de Dios, pero no le interesaba. Y la influencia que ella generaba en su esposo Acab y en sus hijos era tan tremenda que aún Acab fue el peor de los reyes de Israel. ¿Estás conmigo? Es decir, su influencia, en vez de impulsarla para transformar su casa en bendición, impulsó su casa a destrucción. Es decir, que era una mujer que era, llamémosle, sin conciencia, imprudente. Su arrogancia no tenía límites. Aún yo encuentro algo. Ella buscaba resolverle los problemas a todos y no resolvía los propios. ¿Hay alguien aquí así? No me levante la mano, no se queme. Pero te cuento algo más. Atalía, su hija, superó a Jezabel. Mira lo que dice la Escritura, Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 1. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, rey de Judá, supo que su hijo había muerto, hizo matar a todos los hijos del rey. Quiero que observes, Atalía era una de las hijas de Jezabel, pero ella se llevó por muy lejos a su mamá. Esta mujer no perdió un reinado, perdió a todo un pueblo. Mató a todos los hijos de un rey. Ella misma se autoproclamó reina, y aun si comenzamos a ver las raíces de las palabras griegas, ella a sí misma se proclamó como si fuera Dios, a causa de su orgullo. La vida en Jerusalén era de puro odio, de maltrato, de destrucción, de pobreza. Y la Escritura nos muestra que los lugares de adoración al Señor ahora habían sido sustituidos por lugares de perversión, por lugares de fornicación, no solamente con ídolos, sino físicamente.
Es decir, que Dios había dejado al pueblo a causa de una mujer, a causa del mal ejemplo que siguió Atalía de su madre. De acuerdo a la escritura, esta mujer era hambrienta de poder, al punto que mandó a matar a su propio esposo y a todos sus hijos, con el propósito de ella ser la reina del lugar. Es decir, Atalía superó por mucho a su madre. Y yo encuentro en la escritura que la paga de no haber corregido el camino, tanto de los padres como el de los hijos, puede llevarnos a una gran destrucción. Yo te hago una pregunta. Si hoy el Señor nos pasara una filmación acerca de nuestra conducta, ¿qué cara pondrías? El precio que pagó Israel fue muy alto. Con tanto amor el Señor entregó a sus hijos, pero Israel lo único que hizo fue pervertir sus caminos. ¿A causa de qué? De que no escucharon a su pastor Moisés, de que no escucharon ni pusieron en práctica la palabra del Señor. Y quiero mostrarte cuál fue la paga. Hechos capítulo 7, verso 42. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó. Familia, mírame un momento. ¿Qué pasaría si el Señor te dejara tu suerte? ¿Qué pasaría que tus oraciones no fueran escuchadas? Que los anhelos de tu corazón nunca se cumplieran y aún tus propios hijos nunca estuvieran bajo la protección de tu Señor. Eso sucedió con el pueblo. Se apartó de ellos y los abandonó, para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? ¿Qué nos está diciendo la escritura? Israel realmente no honró a Dios. Yo te pregunto, ¿realmente estás honrando a Dios? Porque el que tú puedas venir y alabar a Dios es muy diferente a lo que haces en tu propia intimidad con tus hijos. Israel no solamente no honró a Dios, sino que tampoco guió sabiamente a sus hijos. Moisés, durante 40 años, es decir, una generación, tu siguiente generación, que habla de tus hijos, esa siguiente generación la guiaron bajo el propio entendimiento de los padres, no bajo el entendimiento de la escritura. Quizás tú y yo no estamos adorando las estrellas, no estamos adorando el sol, ni nada creado por nuestras manos, pero no nos hemos soltado de seguir ajustados a nuestro entendimiento para guiar a nuestros hijos. Seguimos educando como fuimos educados, impulsándolos como fuimos impulsados, pero aún estamos haciendo lo mismo que las personas del mundo hacen en nuestra propia casa. Quiero mostrarte otro ejemplo. Abraham. La palabra nos enseña que él era el padre de la fe, ¿te acuerdas? Pero nos muestra algo. Abraham y su hijo Isaac cometieron el mismo pecado. Es decir, que Abraham había albergado algo que nunca no se había arrepentido de ello. Y ambos le mintieron a una autoridad. Ambos determinaron decirle al Rabsaces: mi esposa, bueno, la que era su esposa no es mi esposa, es mi hermana. Mismas palabras, diferentes momentos, mismo pecado. Y mira lo que dice la escritura, Oseas capítulo 4 verso 9. Y así se cumple aquello de que cual el sacerdote, tal el pueblo. ¿Hay alguien aquí que me está escuchando? Tal el sacerdote, tal el pueblo. Podemos aplicarlo bien fácil. Tal el palo, tal la astilla. ¿A poco no? Así como son los padres, así son los hijos. Y continúa la escritura:
Y como los sacerdotes son malvados, ¿y qué tal si cambiamos la palabra sacerdote por papás? Y como los son malvados, el pueblo lo es también. Por lo tanto, yo castigaré tanto a los como a los hijos por sus hechos malvados. Ay, pastor, está muy pastoral hoy. Quiero mostrarte otro ejemplo. David, de acuerdo a la Escritura, él amaba a Dios. La Escritura nos dice que David era el cantor de Israel, era un hombre conforme al corazón del Padre. Aún dice la palabra que él recibió los diseños celestiales para trazar los planos del templo. Pero él, a pesar de tanta gloria, no fue un buen padre. Salomón fue el peor hombre de toda la Biblia. Imagínate, esposa, que tu esposo tuviera 700 concubinas y otras 299 como tú. ¿A poco no era el peor esposo? ¿A poco no era el peor padre? Alguien está conectándose con esto. A causa de que el padre no corrigió al hijo. Efectivamente, fue muy sabio, pero fue el peor esposo, el peor padre. ¿Sabes algo? Aun cuando quizás no me acerque mucho a ti o a tus niños, hay algo que el Señor me ha dicho. Muchos vienen a la casa del Señor y podemos observar tanto las maestras como aún mi persona, cuando tus hijos son instruidos en amor, en unidad, pero también vemos cuando los niños o los jóvenes están siendo educados a la misma manera del mundo. Es decir, el papá los trata a groserías, los trata con amenazas, los trata con golpes, los critica. ¿Sabes algo, papá y mamá? No se trata de eso. Se trata de que Dios sea uno contigo. Si Dios es uno contigo, vas a poder guiar a tus hijos, porque cuando tú te acercas al Señor, Él ha prometido hacerse uno contigo, enseñarte una manera diferente, pero también te toca acoplarte a lo que dice la Escritura. Y si no lo hacemos, familia, no esperes tener a un hijo que refleje a Dios. No te engañes, aun cuando venga a la iglesia. No te engañes, porque realmente el único que pesa los corazones es el Señor. Quiero ponerte otro ejemplo. Eva. Dice la Escritura que Eva enseñó a Abel a adorar a Dios. En esos tiempos la gente no comía carne como en este tiempo. Ellos tenían una dieta diferente. Ellos comían legumbres, frutas, etcétera. Pero Abel, dice la palabra, que era pastor de ovejas. Y él pastoreaba ovejas con el único propósito de entregárselas en honra y adoración a Dios, no para sí mismo. Él no obtenía ningún bien de las ovejas. Él lo hacía porque su madre Eva lo había enseñado a adorar a Dios. Y la Escritura dice que su adoración la recibía de una manera grata al Señor. Pero yo te pregunto, ¿Dios estará recibiendo con aroma grato la educación que le das a tus niños? ¿Dios estará recibiendo con aroma grato tus propias contestaciones como papá? ¿Tus propias actitudes? ¿El desarrollo y el impulso que le estás dando para que tus hijos se desarrollen física, emocional y espiritualmente? ¿Cómo será el aroma que despides? ¿Cómo será tu adoración? Es decir, mis amados, la casa de Dios, la iglesia, educa, pero los padres tienen que reafirmar y detallar esa educación. La consecuencia de no ocuparnos en esa disciplina, la misma palabra nos lo dice. Acompáñame. Hechos capítulo 7.
verso 43 y 44. Y préstame toda tu atención porque hoy te voy a mostrar algo muy feo. ¿Estás preparado? Dice la Escritura: por el contrario, cargaron con el santuario del dios Moloc y con la estrella del dios Refán, imágenes de Dios que ustedes mismos se hicieron para adorarlas. Por eso los lanzaré a ustedes al destierro más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda de la alianza, que fue hecha tal como Dios se lo ordenó a Moisés cuando le dijo que lo hiciera según el modelo que había visto. A pesar de que el pueblo de Israel tenía el tabernáculo de reunión hecho conforme a las palabras exactas de Dios, el pueblo no adoró a Dios, sino que adoró a dioses falsos, adoró al dios Moloc. Y quiero mostrarte quién es ese tal dios Moloc. Esa es la imagen de ese dios. Yo quiero que observes, ahí hay una estatua, un hombre, y el hombre está entregando en los brazos a un bebé. Y en la antigüedad esto era literal, no es exagerado. Lo que hacían era colocar a los bebés en los brazos ardientes, llenos de fuego, para que el niño se muriera ahí. Y mientras que lo hacían para que las madres y los padres no se desesperaran y entraran en un momento de gran dificultad, lo que hacían era tocar fuertemente los tambores. Y eso mismo que hacían aún el pueblo de Israel, familia, lo hacemos tú y yo hoy. ¿Cómo? Cuando entregamos a nuestros hijos a que los eduque la escuela, a que los eduque la televisión, a que los eduque el celular. ¿Sabes? A mí me desesperó mucho. Hace algunos meses estuve con una familia y un niño muy chiquito, no recuerdo si 3 o 4 años, no hablaba bien, pero eso sí, YouTube ya lo sabía usar. No sabía decir mamá, aquí estoy, pero eso sí, todas las cosas del Facebook ya le hacía así el niño. ¿A quién habrán entregado sus padres ese bebé? A Moloc. Pero ¿sabes qué es lo peor? Luego nos quejamos de que nuestros niños son caprichosos, destructores y aún desobedientes. Y eso sucede porque hemos permitido que ese Dios los instruya y no los hemos guiado en su palabra ni hemos tenido un buen testimonio. De acuerdo a la misma escritura, a ti y a mí nos toca armar una habitación para Dios, tal y cual Moisés lo hizo. La escritura dice que Moisés hizo un tabernáculo conforme a lo que Dios le había señalado, así tú y así yo, de acuerdo al modelo que dice la escritura. Uno de los grandes errores que yo veo en Israel fue que ellos imitaron las conductas de los extranjeros, y los extranjeros que no amaban a Dios comenzaron a adorar al dios Moloc, y ellos, porque se les hizo interesante, lo comenzaron a hacer. Y Moisés comenzó a hablar fuertemente con el pueblo a causa de la dureza de su corazón, porque él no quería que pasara a la siguiente generación esa maldición. Y quiero mostrarte cuáles fueron las palabras textuales. Hechos capítulo 7, verso 51. Dice la palabra: pueblo, ¿qué? Terco. Diga conmigo, pueblo terco. Nadie dijo nada. Diga conmigo, pueblo terco. Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados, y ustedes también. Otra versión, la Reina Valera, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Y la idea bíblica nos ilustra lo siguiente: es la similitud que se tiene con un buey que es terco.
que no quiere ser amansado. La cerviz, el cuello de ese animal es duro, grueso, y no quiere ir ni a derecha ni a izquierda. Lo mismo que refleja nuestra vida cuando estamos llenos de orgullo y somos incircuncisos. Y hay 4 tipos de ser incircunciso en la Biblia. Y quiero mostrártelos. Dice la palabra en Jeremías capítulo 6, verso 10. Y esto es incircuncisos de oídos. ¿Alguien está aquí conmigo, familia? Dice la Biblia, Jeremías 6:10. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar nada. La palabra obediencia significa saber oír. Y muchos de nosotros queremos oír la voz de Dios. ¿A poco no? ¿Alguien quiere oír la voz de Dios? A ver, levánteme su mano como señal si quiere oír la voz de Dios. Pero sabes, nuestro pecado, el ruido de la culpa, el ruido de la condenación, hace más ruido en nuestro espíritu que la misma guianza del Señor. Es decir, nosotros tenemos que admitir que hemos pecado. Y ese ruido comenzará a disiparse. Pero también la Escritura nos muestra otro: incircuncisos de labios. Éxodo capítulo 6, verso 12 dice: Moisés contestó: si ni siquiera los israelitas me hicieron caso, mucho menos el rey. Además, soy muy torpe para hablar. El Señor hablaba a mi corazón. Y antes de que te diga lo que me dijo, yo te quiero preguntar, pero solo contéstate para ti: ¿cómo le hablas a tus hijos? ¿Eres duro? ¿Eres áspero? ¿Eres bravo? ¿O eres grosero? El Señor hablaba a mi corazón y me dijo: tus palabras tienen que ser como un viento fresco que impulsa un velero. Vuelvo a repetirte: tus palabras tienen que ser como ese viento fresco que impulsa un velero. Es decir, que de nuestros labios debe de brotar sabiduría para poder guiar a nuestros hijos. Es decir, que de nuestros labios no debe salir palabra ociosa, palabra grosera, palabra violenta. ¿Cómo le hablas a tus hijos? O como llegó borracho, también te pones a hablar como si tuvieras estado en la cantina. Ni amén, ni aleluyita, ni nada, ¿verdad? Hay otro tipo de incircuncisos. Es la Escritura: incircuncisos de corazón. Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Dice la palabra: así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. ¿Qué significa ser terco? Es aquella persona que se mantiene firme e inamovible ante cierta actitud, aun cuando tú le des razones y le intentes convencer de que tiene que cambiar su conducta. Es alguien que, digamos, que se esconde detrás de un caparazón. Se esconde a manera de que no me toques, no me muevas, no me hagas sentir mal. Y eso es lo que el Señor me hablaba y me dijo: una persona terca es aquella que desconfía de mí. ¿Y qué significa esto? Aquella persona que piensa que solo él o solo ella puede hacer bien las cosas. Aquellos que somos tercos de corazón somos los que el Señor nos deja pasar a perdición. ¿Cómo traspasar ese corazón terco? Humillándonos delante de su presencia. Pero hay uno más: incircuncisos de carne. La Escritura nos habla en Génesis capítulo 17, verso 11: debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. Es decir, familia, nosotros tenemos que cortar el deseo que tenemos por imponer, por manipular y querer ser jefes de nuestros hijos.
¿A poco no a veces nos comportamos como el jefe de la manada? Y aquí se hacen las cosas como yo digo, porque yo soy el papá. Y el Señor nos está invitando a arrancar esa condición. Tenemos que desatarnos de ese deseo pecaminoso de querer ser superiores. De acuerdo a la Escritura, el ejemplo perfecto de Satanás nos los da el hermoso apóstol Pablo. Antes de ser Pablo, él era Saulo. Y quiero mostrarte cómo obra Satanás en muchas de las casas de nosotros. Acompáñame a Hechos capítulo 8, verso 3. Dice la palabra: y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Y mira cómo actúa Satanás. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Esa es la manera en la que actúa Satanás. Pero cuando comenzamos a ver versos anteriores a este, vemos un grupo de personas que no se apartaban, que eran poderosos en el Señor, que se aferraban porque no iban a ceder camino a Satanás. No estaban dispuestos a ceder que los pensamientos destructivos tomaran lugar. No estaban dispuestos a ceder que Satanás destruyera la iglesia. Y en ese grupo podemos estar tú y puedo estar yo. Pero todo se trata de verdaderamente colocarnos en la posición que tenemos como hijos de Dios para poder cuidar, proteger, guiar e inspirar la siguiente generación. Ese pueblo del Señor no solo estaba compuesto por apóstoles, por pastores, sino por padres y madres dispuestos a no ceder a las saetas que son los pensamientos que traspasan tu mente. Tú no vas a poder, eres un mal ejemplo. No, eres ese pueblo dispuesto tampoco a rendirse a las malas conductas de los hijos. Quiero recordarte que Satanás busca asolar y devastar tu casa. Y la única manera en la que podemos contrarrestar esto son los últimos puntos que te quiero dar. Punto número 1 es levantar un altar de adoración en nuestra casa, porque ese es el modelo correcto que hizo Moisés. Vivir en un tiempo continuo de oración, pero acercando a nuestros hijos. Si yo pusiera a orar a alguno de los hijos de ustedes para iniciar la reunión, se quedarían fríos. Si uno que otro papá también dice: yo no, pastor, por favor, por esta, pastor. Ah, no, ¿verdad? Somos cristianos, ¿verdad? ¿Qué voy a esperar de un hijo? Es decir, familia, nosotros tenemos que corregir con palabras sabias, edificantes a los hijos, ni siquiera con gritos, ni siquiera dándoles latigazos, familia. Tenemos que aprender a permitir que nuestra propia actitud como padres sea moldeada, no a la manera del pastor, sino a manera de la Escritura. Pero también nuestro testimonio debe de ser tan fuerte que grite más que tus palabras, mostrando tu diligencia y tu pasión por el Señor. Pero nuestro testimonio tiene que mostrar integridad y confianza en Dios. ¿Qué le vas a decir a tus hijos? ¿O cómo puedes instruir a tus hijos para que confíen cuando en el último momento no tienes dinero para pagar la renta? Híjole, hijo, no tengo dinero. Y tal parece que tu hijo confía más en Dios que tu papá. Aprendamos a ser gente que confía en el Señor, pero también a corregir firmemente a nuestros hijos, sin groserías, sin amenazas, pero tampoco a la manera del mundo. Hace poco alguien me decía: yo así educo a mis hijos, yo así lo hago, pastor. Sí les voy a gritar y me vale. No, familia, ¿qué cuentas le vas a dar a Dios? Efectivamente, la Escritura nos habla de que Adán le da cuentas al Señor. Pero ¿y tú, Eva? ¿Qué vas a decirle al Señor? Yo era
esa Jezabel o esa Atalía. No, tenemos que permitir que el Señor moldee nuestra vida. Y por ello yo quiero pedirte que si tú has comprendido que todos hemos errado como padres y que no somos los padres más sabios, ni que tampoco tenemos la actitud más paciente para guiarlos, que ahí en tu lugar quizás cierres tus ojos. Hace un momento hablábamos de ser incircuncisos. ¿Cuántas veces hemos sido incircuncisos de oídos a causa de nuestro pecado? Incircuncisos de labios a causa de nuestras malas palabras. Incircuncisos de corazón a causa de querer imponernos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón porque no hemos cuidado lo más precioso que nos has dado, nuestros hijos, Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, porque si hoy me pidieras cuenta, Señor, no sabría cómo presentarme delante de ti. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, me humillo delante de ti. Y si alguien tuviera la capacidad de humillarse al Señor, estaría muy bien. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido perdón como Padre, porque sé que mi mal testimonio ha guiado a mis hijos. Sé, Señor, que mi mal testimonio ha predicado más fuerte que las palabras. Sé, Señor, que torpemente he sido infiel a lo que tú me guiaste que hiciera. Padre, perdóname. Hoy me arrepiento, Señor, porque he sido duro, porque he hablado con palabras que nunca han sido dulces ni les he mostrado mi amor. He traspasado el corazón de mis hijos con mis malas actitudes. Los he apartado aún de tus caminos y aún he engrosado su propia cerviz a causa de mi mal testimonio. Perdóname, Señor, porque he buscado impulsar a mis hijos de la misma manera en la que el mundo impulsa a la gente. Perdóname, Señor. Hoy, Espíritu Santo, me humillo delante de ti, rogándote, ten misericordia. No tomes en cuenta mi maldad. Perdona mi pecado, porque siempre está delante de ti. Porque si hoy tú me vieras, verías a un hombre, a una mujer incircuncisa, inmunda, Señor. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y la primera manera en la que podemos expresar esto, familia, es comenzando de una manera diferente. ¿Qué tal si hoy, si tus hijos están cerca de ti, los abrazas y comienzas a orar por ellos? Y si tienes la capacidad de entendimiento, les pidas aún perdón, porque no los hemos sabido guiar.